En este vídeo te voy a mostrar de una manera práctica y en el gráfico cómo el precio se mueve de zona a zona, cuál es la importancia de saber detectar el Power of 3 del día de cara a tu operativa, sin importar qué tipo de estrategia estés operando, ya sea ICT, Smart Money, CRT con el retroceso de Fibonacci, no importa cuál sea el patrón de entrada que tú utilices, que saber leer este Power of 3 es lo que te va a hacer entender cuál es el movimiento del precio durante el día. Antes de comenzar con la parte práctica, te voy a dejar que si al final de este vídeo crees que este tipo de contenido te gusta, te aporta valor y te ayuda, te animo a que te suscribas al canal y dejes un comentario. Como te decía al inicio, lo primero que tienes que ver es que el precio se mueve de zona a zona por tres motivos. Motivo número 1, validar un bloque. Como vemos en este caso, el precio retrocede, valida este bloque y tiene la reacción. Punto número 2, a rellenar una ineficiencia. Una ineficiencia es cuando el precio tiene este patrón de aquí, de tres velas, donde una vela deja espacio entre la vela anterior y la vela siguiente, y eso es una ineficiencia o también llamada FVG, y el precio va, rellena esa ineficiencia, mismo punto, y rebota. Misma situación tenemos también aquí en esta zona de ineficiencia que vemos en esta parte. Tenemos aquí una vela, vemos como hay un hueco entre la vela anterior y la vela siguiente, el precio tiene un retroceso, valida y rellena esa ineficiencia y vuelve a tener una reacción. Ese es el segundo motivo por el que se mueve el precio, y el tercero es para tomar la liquidez. Como vemos aquí, el precio empieza retrocediendo, valida el bloque y fuerte movimiento hasta tomar la liquidez. Ese es el tercer motivo. Siempre el precio se mueve por estas cosas, y lo que determina la velocidad en la que se mueve, aquí vemos como un movimiento más lento y aquí un movimiento más rápido, es la parte fundamental. En este caso hemos tenido declaraciones de Donald Trump, lo que hace que el precio se mueva fuertemente. La dirección y la velocidad la da la parte fundamental, las zonas la detectamos en la parte técnica. La segunda parte que te he dicho que te iba a comentar en este vídeo es el concepto del Power of 3. Si no sabes qué es el Power of 3, te lo voy a poner aquí al lado. El Power of 3 es un patrón de tres movimientos en el cual tenemos un primer movimiento de acumulación, no tiene por qué ser máximos y mínimos iguales, ¿vale? Puede ser algo así. Después el precio tiene un movimiento de manipulación de ese rango acumulativo anterior, y finalmente el precio tiene un movimiento de distribución una vez que hemos hecho el cambio de estructura. Bien, aquí se puede identificar perfectamente los tres movimientos que corresponden a un Power of 3 con una acumulación inicial, una manipulación, en este caso del rango anterior, y una posterior distribución con el movimiento contrario a la manipulación del rango inicial. Esto es un Power of 3, ¿vale? Este movimiento de Power of 3 se da en todas las velas. Toda la vela tiene su precio de apertura, precio de manipulación o movimiento mínimo o máximo, movimiento de distribución donde marca un punto máximo y cierre del día, ¿vale? En este caso sería una vela alcista que inicia en este punto, deja una mecha hasta este, sube hasta este punto y finalmente la vela que la haría de esta manera. Tendríamos una vela, en este caso sería alcista, donde aquí tendría una mecha desde este punto a este y desde este punto a este. Todas las velas tienen este mismo patrón, y por eso nosotros lo que tenemos que hacer, dependiendo del horario en el que operes, ya sea en la sesión de Londres o en la sesión de Nueva York, en este caso que estoy operando el euro dólar, que es cuando más volatilidad se da, yo opero la sesión de Londres o Nueva York, tenemos que centrarnos en buscar el movimiento de distribución de esa sesión. Es el movimiento más amplio y es el movimiento donde deberíamos unirnos. Entonces, para identificar cuál es el Power of 3 del día, lo que hacemos es dividir el día en 4 bloques, como vemos aquí abajo en este indicador. Si quieres saber qué tipo de indicador es, tengo un vídeo en mi canal donde explico todos los indicadores que yo utilizo de cara a que me ayuden a analizar mejor, ¿vale? Ningún indicador te va a marcar ni ninguna operación, ningún punto de entrada o de venta, son simplemente para poder ayudarte a analizar mejor el gráfico y que lo entiendas mejor. Bien, si fijamos en estos 4 cuadrantes que tenemos, este primer cuadrante se corresponde a la sesión de Asia.
aquí vemos, el segundo cuadrante se corresponde a la sesión de Londres y el tercer cuadrante se corresponde a la sesión de Nueva York y finalmente el último al cierre del día. Si nosotros partimos de identificar los tres movimientos que teníamos anteriormente en el Power of Three, partiríamos de un movimiento de acumulación en la sesión de Asia. Normalmente el euro dólar en el rango asiático suele tener un movimiento acumulativo. ¿Por qué? Porque al final hay menos volumen a la hora de operar, el precio suele estar más estable, salvo que al final de la sesión anterior hayamos tenido alguna noticia, algún dato importante, que el precio haya tenido un fuerte movimiento y entonces en la sesión asiática lo que hace es esa continuación del movimiento. Si no, por norma general, el rango asiático suele ser un movimiento de acumulación. Después vemos cómo tenemos sesión de Londres, a partir de este punto hasta este punto empezamos a tener un movimiento alcista, como vemos en esta parte, lo que podría considerarse el movimiento de manipulación. ¿Hasta qué punto? Hasta la zona del bloque. Como te he dicho antes, el precio siempre se mueve de zona a zona buscando validar un bloque, como ha sido este caso. Finalmente se mueve a la siguiente zona. ¿Cuál es el objetivo? Tomar la liquidez. Esta línea discontinua es una liquidez de un mínimo diario anterior que tenemos pendiente más adelante, donde vemos como el precio justo reacciona en esa zona. El precio tiene su primer movimiento en Asia. Este es el movimiento de Londres y finalmente distribuye en Nueva York. ¿Por qué rebota en este punto? Porque teníamos un bloque de 4 horas. Para eso tenemos que entender el contexto de dónde venimos. Voy a pasar a la temporalidad de 1 hora. Estamos en 15 minutos y este sería el movimiento diario, pero si nos fijamos en 1 hora, el movimiento semanal está caracterizado por tener un fuerte movimiento bajista debido a las noticias fundamentales que han venido dando por los datos del IPC, del PPI, que fueron positivos para el dólar y eso hizo que el euro cayese. Aquí vemos, este fue el movimiento de ayer, fuerte movimiento, también provocado por unas noticias que se dieron, eso hace que el precio tenga un impulso. Vemos como en esta parte superior nos deja un último punto estructural bajista con este máximo y este mínimo, y en la parte superior aquí vemos como además de tener esta zona de ineficiencia en la temporalidad de 1 hora, en 4 horas nos había dejado también un bloque. Vemos como también teníamos un último punto estructural bajista. Desde este máximo a este mínimo el precio retrocede, valida el bloque y vuelve a caer, generando un nuevo punto estructural que ahora mismo estará formado por este máximo, que es el máximo que ha venido a validar el bloque, y por el mínimo que nos está generando ahora mismo un movimiento que estaría en esta zona. Este sería nuestro punto estructural, ¿vale? Entonces venimos de un movimiento bajista, de una dirección bajista tanto en temporalidad de 4 horas, dirección bajista en la semana, como vemos aquí en esta línea amarilla empieza la semana, empezamos a tener movimientos bajistas y el precio termina cayendo también siguiendo el Power of Three del día. Vemos como el precio tiene su acumulación en Asia, en Londres tiene la manipulación y finalmente en Nueva York, aquí son las 4 de la tarde horario España, 10 de la mañana en Nueva York, el precio continúa su movimiento de manipulación, valida el bloque y tiene la fuerte reacción. Y vemos cómo se consolida el Power of Three de una manera clara. Acumulación en Asia, en Londres empezamos a manipular el máximo de Asia, tomamos toda esta liquidez interna, validamos el bloque, además rellenamos la ineficiencia y fuerte reacción a la baja. ¿Hasta dónde? Hasta tomar toda la liquidez que teníamos generada de los mínimos anteriores, estos mínimos internos, venimos y tomamos la liquidez. ¿Y dónde vuelve a reaccionar el precio? Cuando toma una liquidez de un mínimo diario anterior. La liquidez siempre está en un mínimo diario, en un mínimo semanal anterior. Ahí vemos cómo el precio empieza a reaccionar y ahora ya tenemos el cierre del día, el cual ya estamos fuera de nuestro horario operativo y por lo tanto ya tendríamos el movimiento. Este movimiento, estas dos entradas que tengo aquí marcados, son las que hemos hecho hoy a través del canal de Discord, a la gente que está dentro del reto, donde estoy aprobando una cuenta de fondeo de manera gratuita. Y hemos podido aprovechar este movimiento. Siempre operamos en base al Power of Three. Para que veáis cuál ha sido el Power of Three del día, nos pasamos a la vela diaria y si analizamos la vela actual, vemos como es una vela bajista.
Voy a hacer un poquito más de zoom para que se vea, ¿vale? Esta última vela es la vela bajista, donde tenemos el precio de apertura. El precio tiene un movimiento al alza, que este ha sido el movimiento donde ha venido a validar el bloque. Tiene un movimiento bajista, que es el mínimo donde ha llegado hasta tomar la liquidez anterior, esta liquidez que teníamos pendiente de este mínimo, y finalmente el precio ahora se encuentra cerrando. Hemos aprovechado cuál ha sido el movimiento de distribución, que ha sido este movimiento bajista. Por eso digo, si tú operas la sesión de Nueva York, tienes que centrarte en saber identificar cuál ha sido el movimiento de manipulación en Londres, normalmente buscar ese cambio de dirección y unirte en la distribución, que esto es muy parecido a lo que se utiliza también en CRT, que siempre buscan ese movimiento a través de la vela de 4 horas, de 1 hora, buscas que el precio tome la liquidez, como en este punto, caiga y vaya a buscar el mínimo, ¿vale? Como digo, da igual la metodología, da igual qué nombre le pongas, CRT, Smart Money, Fibonacci, eso es exactamente igual. Lo que tú tienes que tratar de entender es identificar este conjunto de 3 movimientos que se da en toda la vela. Esto es algo objetivo, operar por CRT, por Fibonacci, eso es algo a lo cual tú buscas un patrón de entrada, pero si no tienes una lógica detrás no vas a saber nunca ni por qué una operación ha sido bien o ha ido mal, y solo te vas a basar en el resultado, cuando lo que tienes que hacer es, una vez que has hecho una operación, analizar si a nivel técnico es un movimiento correcto. Has entrado en una buena zona, has puesto el stop loss en una zona adecuada, o definitivamente tu entrada no tenía sentido y tan solo lo has hecho porque has seguido unas instrucciones basadas en una estrategia la cual no conoces. Por eso siempre insisto, y es muy importante que entiendas cuál es la lógica que hay detrás del gráfico. Siempre se mueve de zona a zona, zona de bloque, venimos a tomar la liquidez y finalmente cerramos el día, entendiendo cuál es el movimiento de cada vela, cuál es el Power of Three de cada vela. Otra estrategia diferente si operarías en la sesión de Londres, que ya te subí un vídeo en el canal hace unos pocos días, así que te animo a que lo revises. Hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero subir próximamente más vídeos de este tipo, de una manera más práctica, analizando en el gráfico, para que entendáis de qué manera se lee el mercado y de qué manera entiendo yo el gráfico y cuál es mi manera de operar. Aún así, en mi canal de Discord, si queréis uniros, tenéis el enlace en la descripción. Cada día comparto de manera gratuita mis operaciones y mis análisis para que podáis entender también esta metodología, así que os animo a uniros si esto cuadra con vosotros. Y como os había dicho al principio del vídeo, si os ha servido este vídeo, si queréis que haga más contenido de este tipo, dejádmelo saber en los comentarios y suscribiros al canal. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.